Era tarde, un otoño en la tierra de Halloween, y el aire tenía ese frío que no tiene fin. Contra la luna, un esqueleto se sentaba, solo en la colina mientras el tiempo pasaba. Así comenzaban los versos originales que Tim Burton garabateó en 1982, y es curioso porque aunque nos vendan esto como un cuento infantil navideño, esas líneas ya escondían el presagio más real sobre la vida adulta. Nadie te advierte que la cima del mundo es en realidad un lugar solitario. Nos pasamos la vida huyendo del fracaso, pero nadie nos da el manual para sobrevivir a la victoria. Porque seamos honestos, cuando los aplausos se apagan y te quedas solo, el éxito absoluto se siente sospechosamente parecido a la nada absoluta. Y hablando de silencios incómodos y desapariciones misteriosas, ¡sorpresa! Sigo vivo. Sí, lo sé, ha pasado casi un año. Sé que en tiempo de internet esto equivale a 3 siglos y que el algoritmo de YouTube ahora mismo me mira con el mismo desprecio con el que un gato mira a su humano cuando se retrasa su comida 5 minutos. Es muy probable que este video esté luchando ahora mismo contra la irrelevancia digital para aparecer en tu feed, así que si estás viendo esto, siéntete parte de la resistencia. Ese es un verdadero hombre. ¿Y por qué me fui? Digamos que al igual que Jack necesitaba perderme un rato en mi propio bosque para recordar por qué rayos hacía esto en primer lugar. Pero basta de lamentos, hoy vamos a dejar de ver El extraño mundo de Jack como la película de stop motion de diciembre y vamos a verla desde otro ángulo, como lo que realmente podría ser, un reflejo parcial sobre pesares humanos que experimentamos, donde se observan temas como el burnout, la anedonia y esa trampa estúpida de nuestro cerebro que nos convence de que la felicidad es un objetivo que se puede robar. Vamos a usar ciencia real y cuando digo real hablo de estudios del 2025 sobre el propósito de la vida y teorías cognitivas de Piaget para entender por qué un rey que lo tiene todo decide dinamitar la realidad solo para volver a sentir. Así que por favor acomódate, dale like al video y suscríbete antes de que me vuelva a dar una crisis existencial y desaparezca otro año, porque en este video de Filmina Psicológica veremos El extraño mundo de Jack o Nightmare Before Christmas para los de habla inglesa. Solamente en español, por favor. La fiesta de Halloween ha terminado, después de una presentación glamurosa al estilo de un musical de Broadway en la que participó cada habitante de esta peculiar ciudad. Jack, el rey esqueleto, emerge en medio de todos y recibe elogios. Los objetivos de la festividad se han cumplido. Que este año ha sido el más horrible. Muchas gracias a todos. Poco a poco los adultos lo empiezan a acercar, sofocándolo y haciéndole retroceder, y justo en una breve distracción del tumulto, Jack escapa. Camina cabizbajo rumbo al cementerio y en su voz se escucha una especie de melancolía, un cansancio y un vacío que se expresa claramente en el segundo tema musical de la película, El lamento de Jack. Y quiero dar por sentado que definitivamente no soy big fan de las películas musicales que cada 10 minutos te ponen una nueva canción. Sin embargo, hay algo diferente en este metraje, pues forma parte de mis películas favoritas de Navidad. Ya sabes, esos films con los que la hora para recibir regalos a la medianoche los hacían más soportables. En fin, no quiero divagar más, así que ¿dónde estaba? Ah, cierto, El lamento de Jack. Quería aclarar, y perdónenme por una nueva interrupción, que durante el análisis de la película no podré colocar las canciones completas por temas de copyright, pero sí podemos tomar ciertos momentos claves de los temas musicales a lo largo del metraje y así tomarme ciertas licencias que ayudarán a entender qué es lo que realmente está pasando. Excelente, todo está saliendo muy bien. En el cementerio, Jack comienza a cantar una canción triste y sobre todo cargada de reflexión. Es en cierta parte de la canción que Jack se rompe y suelta esa frase que resume su crisis. Hay algo aquí vacío en mi interior. Vacío voy, vacío estoy.
lo que Jack nos comparte es honesto. Reconoce sin falsa modestia que tiene un talento inigualable, autodefiniéndose como un profesional del espanto capaz de aterrorizar al más valiente moviendo una mano esqueletal. Pero el problema es justamente ese. Se ha cansado de la repetición constante y admite que aunque el mundo le ofrezca poder y honor, él sabe bien que con eso no se apaga el dolor. Simplemente ya no desea la fama ni el halago vacío de la multitud. Eres el sueño de todas las brujas. A un lado, observando desde las sombras, está Sally, una muñeca fabricada por el Dr. Finkelstein, que al escucharlo comprende su sentir. Parece ser la única que logra entender la profundidad de su lamento y siente empatía por él. Pero la realidad de Sally es mucho más claustrofóbica. Al regresar a casa para recuperar su brazo desmembrado, nos enteramos de que intenta escapar constantemente y que el doctor le trata como una propiedad privada, diciéndole tajantemente que es suya, y cuando ella le suplica libertad argumentando que su naturaleza es inquieta, él insiste en que todo esto solo es una fase. Eres mía, ¿sabes? Yo te construí. Por otro lado, vemos a Jack vagando sin rumbo por el bosque acompañado únicamente de Zero, su fiel perro fantasma, ajeno a que en Halloween Town la maquinaria nunca se detiene. ¡Buenos días! A la mañana siguiente, el alcalde llega a su puerta listo para planificar el Halloween del próximo año, pero al no obtener respuesta, el pánico se apodera de él y su semblante cambia radicalmente. En un momento de patetismo, grita: "Solo soy un funcionario electo", y que no puede tomar decisiones por su cuenta, confirmando total dependencia de Jack. Los músicos que andan por ahí solo le confirman la mala noticia: Jack no ha vuelto en toda la noche. No ha venido en toda la noche. Y es cierto, ha estado caminando como un sonámbulo hasta despertar en un claro del bosque que jamás había visto, donde se alzan unos árboles extraños con puertas talladas representando las festividades. Pero es una en particular la que lo hipnotiza: la puerta del árbol de la Navidad. La curiosidad lo vence y al abrirla es succionado hacia su interior, aterrizando en un mundo blanco y helado. Aquí comienza la canción ¿Qué es?, donde vemos a Jack fascinado, pasando de lamento a una euforia casi infantil. Se le ve asombrado por las luces, los colores y la nieve. Todo parece divertido y feliz, sin rastros de sustos ni gritos, un contraste absoluto con su realidad. Jack intenta atrapar ese sentimiento intangible que flota en el aire. Tras explorar la villa, comprende que esta es la ciudad de la Navidad. Es allí donde vislumbra por primera vez una figura robusta y barbuda. Nosotros sabemos que es Santa Claus, pero para Jack en ese instante es solo una presencia misteriosa que aún no tiene nombre, pero que está a punto de convertirse en una obsesión. Mientras tanto, la desaparición de Jack desata el caos. El alcalde, preso de la desesperación, ordena una búsqueda inmediata con el argumento de que solo faltan 365 días para el próximo Halloween. Y sí, suena ridículo, porque evidentemente falta una eternidad, muchísimo tiempo. Pero piénsalo un poco, porque aquí está la clave del agobio. Jack tiene la responsabilidad absoluta de organizar el evento y el sistema no le permite ni un respiro. Apenas termina el 31 de octubre, el contador se reinicia al instante. Esto me recuerda vivamente a mi época contestando llamadas en aquel call center de cuyo nombre no quiero acordarme, donde en las horas picos de llamadas simplemente no dejaban de caer y sentía que me ahogaba con cada interacción. Simplemente quería... ¡Chicas superpoderosas! Luego me acordaba de que ese iPhone 10, las cuentas no se pagaban solas y regresaba la carga. No cabe duda que es un estúpido. Creo que ese ejemplo es vital para aterrizar lo que Jack está sintiendo. No es solo cansancio, es la tortura de la repetición constante. Como el año pasado, y el anterior, y el anterior a ese. Para comprender realmente qué ocurre en la mente de Jack Skellington, debemos mirar más allá de su apariencia esquelética y observarlo como un personaje extremadamente exitoso que ha tocado su propio techo. Al principio de la historia no vemos a alguien que sea uno mismo con su pueblo, más bien observamos un fenómeno fascinante que el sociólogo Erving Goffman llamó distinción
instancia de rol. Jack cumple su función de rey calabaza con una maestría perfecta, asusta mejor que nadie, pero su yo interno se siente completamente separado de lo que hace. A diferencia de los ciudadanos que viven el Halloween con una pasión ciega, Jack lo ve como un simple trabajo que ya domina demasiado bien. Existe una desconexión entre el aplauso que recibe, que es inmenso, y lo que él siente por dentro, que es nada. Es el clásico problema del genio solitario. Cuando nadie puede desafiarte intelectualmente, el éxito se convierte en una jaula de aislamiento. Sé cómo te sientes. Mucha gente podría pensar que Jack simplemente está deprimido, pero la psicología tiene un término más preciso para esto: adaptación hedónica. Esto se refiere a la capacidad de las personas para acostumbrarse al placer. Imaginen que comen su plato favorito todos los días, sin falta, durante cientos de años. Al principio es maravilloso, pero con el tiempo su cerebro deja de segregar las sustancias químicas del placer, la dopamina. Esto es lo que los psicólogos Brickman y Campbell describieron. Nos acostumbramos a lo bueno hasta que se vuelve invisible. Jack no sufre por fracasar, sufre porque su sistema de recompensas se ha vuelto inmune a su propio talento. Ha caído en lo que Erik Erikson describiría para los humanos como una etapa del desarrollo psicosocial llamada generatividad frente al estancamiento. La generatividad es una etapa que se presenta en la mediana edad en la que una persona demuestra comportamientos que contribuyen a la sociedad o añaden valor a generaciones futuras. Lo hacen sin la expectativa de recibir nada a cambio. El estancamiento es lo contrario a la generatividad. Se refiere a comportamientos de personas de mediana edad que demuestran conformismo y apatía en las relaciones profesionales y psicosociales. La generatividad frente al estancamiento constituye la séptima etapa del desarrollo psicosocial de Erikson. Por supuesto, esto no aplica directamente a un esqueleto, pero es una forma de hacer una aproximación a lo humano. Jack siente que ya no está creciendo, que no está creando nada nuevo. Y para una mente creativa, la repetición constante se siente como una muerte lenta. Estoy cansado. Y en cierta forma parece que Jack ha perdido el sentido, ello que se define en la psicología humanista existencial como el significado que hace que la vida valga la pena. La orientación vital que surge al comprometerse con valores, decisiones y responsabilidades que trascienden al yo. Cuando la persona encuentra sentido, su vida se vuelve más coherente y puede afrontar el sufrimiento y la incertidumbre. No soy más que un perdedor. Para entender por qué este vacío es tan doloroso, tenemos que recurrir a un estudio realizado en el año 2025. La revista Ciencias Psicológicas publicó un estudio revelador liderado por María José Solier y su equipo de la Universidad de Montevideo. Al analizar qué es lo que nos da sentido en la vida, descubrieron que el propósito tiene dos motores que funcionan por separado. Primero, la percepción y significado, que es entender quién eres y cuál es tu rol, la parte lógica. Luego, la satisfacción afectiva, sentir entusiasmo y plenitud, la parte emocional. Si Jack hubiera tomado este test al inicio de la película, habría sacado una nota perfecta en el primer motor. Él sabe que es el rey, entiende su jerarquía y su poder, pero su motor, el de la satisfacción, estaba completamente apagado. No quieres reinar. Jack es la prueba viviente o muerta de lo que advierte el estudio. Puedes tener una vida resuelta en el papel, llena de logros y respeto, y aún así sentirte miserable, porque te falta la conexión emocional. Caballeros valerosos, asusten. Mientras Jack camina por el bosque procesando esta falta de chispa vital, en el pueblo ocurre algo que podría confirmarlo. El alcalde, al no encontrar a Jack, entra en este ataque de pánico gritando que solo es un oficial electo y que no puede tomar decisiones por su cuenta. Esto es importante para entender de qué huye Jack. El pueblo tiene dependencia sistémica absoluta hacia él. Jack no es solo el líder, es la batería emocional y creativa de todos. Vive bajo una presión asfixiante donde no se le permite tener dudas o días malos. Su caminata solitaria no es un capricho, es una necesidad urgente de escapar de un entorno que le exige ser perfecto todo el tiempo. Es que eres de miedo, Jack. En este estado de vulnerabilidad y búsqueda de algo que reactive su sistema, Jack cae accidentalmente en el mundo de la Navidad. Y aquí ocurre la magia neurobiológica. Su fascinación no es espiritual, se debe a la teoría de
activación de Daniel Berline y el efecto contraste. Jack viene de un mundo de sombras grises y aristas afiladas. De repente, sus ojos se llenan de luz blanca, colores saturados y formas suaves. Su cerebro recibe tal descarga de novedad que Jack confunde esta emoción. Aquí comete un error muy humano, estudiado por los psicólogos Wilson y Gilbert, llamado predicción afectiva. Jack siente el alivio de salir de su rutina y piensa erróneamente: como esto se siente increíble, ahora esta ciudad debe ser la respuesta definitiva a todos mis problemas. Se enamora de la medicina, la novedad, creyendo que es la cura, que es el propósito. Saber y conocer el sentimiento que encontré. De regreso a la aldea, el reporte es desolador. Han buscado por todas partes, desde el huerto hasta el cementerio, pero de Jack ni la sombra. Mientras tanto, vemos a Sally orquestando una nueva fuga con una mezcla de inocencia y astucia criminal, preparando una sopa cargada de somníferos para el doctor. Él, preso de su eterna desconfianza, sospecha sus intenciones y la obliga a probarlo primero. Pero Sally demuestra ser mucho más lista. Usa una cuchara agujerada para disimular que come, engañándolo perfectamente para que él se termine el plato entero. Me quieres matar de hambre. Las horas siguen pasando y la desesperación del alcalde alcanza su punto crítico, hasta que el ladrido familiar de Zero rompe el silencio, alertando el retorno de Jack, quien aparece triunfal en un montanieve cargado de costales, desatando la euforia y convocando de inmediato a una asamblea del pueblo porque tiene demasiado que contar. ¿Dónde estabas? Y yo tengo demasiadas preguntas, porque si te pones a pensar, ha salido de un árbol, había caído por un orificio donde claramente no cabe un trineo de nieve, y cómo se le llevó sin que se dieran cuenta. Demasiadas preguntas que la magia del cine nunca responderá. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! En la asamblea, Jack comienza a contar sobre esta nueva festividad llamada Navidad. Esta canción es esencialmente una tragedia de comunicación intercultural disfrazada. Jack intenta desesperadamente traducir la calidez de la Navidad a un idioma que carece por completo de ese vocabulario. Y el resultado es frustrante hasta decir basta. Os voy a hablar de la ciudad de la Navidad. Piénsalo un momento. Jack les presenta conceptos abstractos como la sorpresa o la generosidad a través de un regalo cerrado, y la audiencia, en su pragmatismo macabro, solo es capaz de procesar el objeto si este contiene una amenaza física, un cadáver o una enfermedad. Es la imposibilidad absoluta de explicar el color a quien solo ha visto en escala de grises. Bueno, el público pide algo más. Y aquí es donde la escena se vuelve brillante y cínica a la vez. Al darse cuenta de que la pureza de su descubrimiento es incomunicable, Jack se vio obligado a tomar la salida fácil, el sensacionalismo. Abandona la pedagogía y decide, con un suspiro de resignación, darles exactamente lo que quieren escuchar. Quizá es una rata de una cloaca. Transforma a Santa Claus en Santa Atroz, un bogavante gigante iracundo, convirtiendo al ícono de la bondad en un monstruo Lovecraftiano. Es un momento definitorio para el personaje, porque acepta deformar la esencia de lo que le apasiona con tal de que el pueblo deje de cuestionarle y empieza a aplaudir, validando una versión bastarda de la Navidad que, irónicamente, es la única que tiene cabida en este mundo. Yo he mirado en los mausoleos. Finalmente, el pueblo está emocionado por la idea de la Navidad, una nueva celebración que los entusiasma, pero Jack sabe que ellos nunca entenderán lo que realmente significa la Navidad. Hay algo que os tengo que aclarar. Por la noche, en su alcoba, Jack lee diferentes libros, pues desea entender mediante una explicación científica lo que realmente significa la Navidad. A la mañana, Jack llega donde el doctor para pedirle algunos materiales, pues desea hacer algunos experimentos. Ya en casa, Jack se encierra en su laboratorio improvisado para someter a la Navidad a un análisis riguroso. Intenta desesperadamente cuantificar la magia mediante el método científico, pero su subconsciente lo traiciona. Sus intentos de hacer origamis de copo de nieve terminan convertidos inevitablemente en arañas, y al examinar las entrañas de un oso de peluche o disolver adornos en tubos de ensayo, solo encuentra serrín y químicos, frustrándose al no hallar la fórmula secreta de la felicidad. Interesante reacción.
¿Pero qué quieres decir? Por otro lado, Sally lo observa desde la distancia y prepara una cesta con provisiones. Decidida a ayudar, se lanza por la ventana en una caída libre que desmembraría a cualquiera, pero ella, con naturalidad pasmosa, simplemente se vuelve a coser los pedazos sueltos y queda como nueva. Camina hasta la torre, donde Jack sigue perdiendo la cordura entre pizarras llenas de fórmulas matemáticas absurdas, tratando de racionalizar el espíritu navideño. Sally logra subir la cesta con una polea, y aunque Jack sale para agradecerle, ella ya ha desaparecido sola entre las sombras. ¡Se ha vuelto a escapar! Es evidente que Sally está enamorada, pero su empatía va acompañada de terror. Al jugar con una flor deshojándola, tiene una visión donde la planta se transforma en un hermoso árbol de Navidad que súbitamente estalla en llamas. Una señal de advertencia tan sutil como un ladrillazo en la cara, que nos avisa que esto va a terminar no tan bien. ¡La peor tragedia de nuestros tiempos! Por la mañana, todos en la aldea comienzan a especular sobre lo que podría pasarle al Rey Esqueleto en este nuevo tema musical. Jack protagoniza aquí un intento casi ridículo por racionalizar la magia de los juguetes. Incluso aprendió de memoria los villancicos y los cuentos navideños. Es la frustración absoluta del intelectual que se golpea contra la pared al intentar someter una emoción pura bajo el yugo de la lógica y las matemáticas. Jack se siente insultado, no porque la Navidad sea compleja, sino porque es ofensivamente simple, y su mente retorcida es incapaz de aceptar que haya un truco o una doble intención detrás de tanta alegría. ¡Diversión es diversión! ¡Pudiera ser lo que soñé! Pero atención al giro final, que es donde reside la verdadera ironía del número de Jack. Jack no llega a una conclusión lógica, llega a una justificación de su propia arrogancia, al admitir que la respuesta estaba frente a él. No se refiere a haber entendido el significado de dar, sino la noción egoísta de que él es lo suficientemente grandioso para apropiarse del evento. Pasa de la curiosidad académica a una conquista tiránica en un parpadeo, convenciéndose de que la Navidad le pertenece por derecho. Es el autoengaño definitivo. Decide que si no puede replicar la sensación estudiando los libros, simplemente robará el escenario y bajo el eco de sus propias palabras lo hará mejor. Finalmente, sale por la ventana, grita ¡Eureka! Y les dice a los habitantes que la Navidad será de ellos. ¡La Navidad será nuestra! Cuando Jack regresa de su viaje y convoca a la asamblea, inmediatamente presenciamos un choque mental perfecto para entender la psicología de Jean Piaget. Jack intenta mostrarle los juguetes y la alegría, pero los ciudadanos tienen el cerebro tan cableado para el terror que sufren del bloqueo cognitivo. Son incapaces de acomodar, crear una categoría nueva, conceptos como la ternura, por lo que recurren automáticamente a la asimilación, forzar lo nuevo dentro de lo viejo. Ven una caja de regalo y no piensan en sorpresas, piensan si hay un pie muerto o una cabeza cercenada, porque sus esquemas mentales solo interpretan la realidad a través del miedo. Al darse cuenta de que es imposible explicarles la bondad pura y sintiendo que pierde la conexión con su audiencia, Jack decide rendirse ante la evidencia y cambia la estrategia. Les vende la imagen de Santa atroz, un monstruo rojo con garras y todo ello, no por maldad, sino con una traducción cultural necesaria. Jack prefiere deformar la Navidad para hacerla digerible y recibir la validación que necesita, antes que aceptar que su descubrimiento es incompatible con el mundo. ¡Os saldrán de repente y nos asustarán! Frustrado por no poder transmitir la experiencia socialmente, Jack se encierra en su torre para intentar validar intelectualmente mediante el método científico. Aquí comete un error epistemológico trágico que el filósofo Gilbert Ryle denomina error categorial, pues Jack aplica un reduccionismo material extremo a un fenómeno cualitativo. Intenta medir los qualia de la felicidad, esa experiencia subjetiva de paz, utilizando microscopios y ecuaciones, hirviendo bayas como si fuese la alegría un compuesto químico. Y sí, en cierta forma lo es, pero no está dentro de los objetos. Su frustración al gritar que es tan simple y a la vez tan complicado es la manifestación de un colapso intelectual. Tiene todos los datos físicos del objeto, el significante, pero carece de la red semántica emocional para acceder a su sentido, el significado. La ciencia le falla porque está intentando diseccionar una emoción con herramientas diseñadas para la materia. Estoy haciendo una serie de experimentos.
Finalmente, habiendo fracasado, en el laboratorio, la psique de Jack activa un mecanismo radical de restauración de la agencia. Ante la angustia de la incompetencia intelectual, decide recurrir a una solución conductual basada en la cognición cooperizada. Asume intuitivamente que si replica la performance ritual de Santa Claus, el traje, el trineo y la risa, la emoción interna surgiría como consecuencia inevitable de su acción. Su decisión de secuestrar la Navidad y la afirmación grandiosa de "yo lo haré mejor" surgen de una ilusión de competencia transferible. Jack confía tanto en su maestría técnica como rey del Halloween que asume erróneamente que su genialidad es universal. Roba la festividad para transformar un problema existencial abstracto de lo que le hace sentir impotente en su desafío logístico concreto que sí puede dominar, convenciéndose de que su ejecución técnica superior compensará la falta de empatía, condenándose a replicar la cáscara perfecta del evento tras haberle vaciado su alma. ¡Mejoraré la Navidad! Se convoca una nueva asamblea y vemos a Jack actuando como el CEO de una empresa en crisis, delegando tareas absurdas con una confianza ciega. Le encarga al Dr. Finkelstein la creación de renos, que presumiblemente sean reanimados de sus tumbas, mientras corrige obsesionadamente al alcalde, quien en su inocencia macabra sigue usando adjetivos como horrible en vez de alegre. Y es entonces cuando Jack toma su peor decisión ejecutiva. Convoca a Lockstock y Barrel. Les encomienda la misión de operaciones especiales para secuestrar a Santa Claus, advirtiéndoles específicamente que no le cuenten nada a Oogie Boogie. Y claro, como son unos pequeños psicópatas ejemplares, cruzan los dedos a sus espaldas, dejando claro que su lealtad está con el saco de papas y no con el esqueleto trajeado. No se entere Oogie Boogie de esto. De vuelta a la gestión del proyecto, vemos a Jack delegando la fabricación de la alegría a criaturas cuyo único talento es la pesadilla. Pero el verdadero choque de realidad llega con Sally. Ella entra a la escena actuando como una Cassandra de trapo, profetizando literalmente fuego y destrucción, solo para que Jack, con ceguera selectiva impresionante, ignore la advertencia y la reduzca al rol de una simple costurera. Y no es de extrañar, porque Jack ha caído en la trampa de su propio éxito. Asume que la excelencia es una habilidad transferible. Está convencido de que si es el rey indiscutible del terror, dominar la Navidad es un simple trámite administrativo, ignorando por completo de que ser un genio del susto no te cualifica para repartir felicidad, sino más bien para garantizar el trauma infantil a escala global. Y para probar la incompetencia general que rodea a Jack, el trío regresa triunfal con un rehén. Pero se han equivocado de puerta. Han traído al conejo de paz, un animal rosado y aterrorizado que olfatea el peligro nada más llegar. Es un momento de comedia absurda donde Jack tiene que disculparse con el conejo y enviarlo de vuelta, gritándole a sus secuaces que busquen la puerta correcta. ¿Seguimos tus instrucciones? ¿Entramos por la puerta? Se desata la cadena de montaje y presenciamos cómo la industria del Halloween pervierte sistemáticamente la iconografía navideña, convirtiendo juguetes inocentes en abominaciones y patitos de hule en depredadores. Todo bajo la mirada complaciente de un Jack cegado por su entusiasmo. Ha perdido el norte ético y estético. Nadie quiere cosas muertas. De hecho, si nos detenemos a analizarlo con rigor, lo que está ocurriendo en la pantalla es un caso de libro de apropiación cultural mal gestionada. Según el esquema propuesto por el comunicólogo Richard A. Rogers en su obra From the Cultural Exchange to Transculturation en el 2006, Jack no está participando en un intercambio cultural recíproco, sino en lo que podríamos categorizar como una explotación cultural. Rogers argumenta que esto ocurre cuando se extraen símbolos y artefactos, por ejemplo, el traje rojo, el trineo, el concepto de regalo, las luces y los colores de su concepto original, despojándolos violentamente de su significado histórico y social para rellenarlos con los significados de la cultura dominante o, en este caso, la cultura ejecutora. Jack comete el error de apropiación, se queda con el significante, la forma del objeto, pero ignora el significado, su función de dar alegría, imponiendo una hegemonía de terror sobre la festividad que no le pertenece. Es una colonización de símbolos donde el otro, la ciudad de la Navidad, es silenciado y reinterpretado a la fuerza. ¡Desgraciado! Y honestamente esta disonancia cognitiva es algo que me resulta extrañamente familiar y cercano, porque en Perú y en
en ciertas partes de Latinoamérica abrazamos esa misma incoherencia contextual como si fuese un deporte nacional. Y quiero aclarar que abrazamos porque yo también la defiendo. Piensen, bebemos chocolate caliente hirviendo y comemos panetón pesado en pleno diciembre, con el verano respirándonos en la nuca con 30 grados. Es un acto de masoquismo térmico que desafía toda lógica climática. Estás enfermo, Bruce Wayne. Pero lo hacemos y lo defendemos exactamente por la misma razón de Jack, porque estamos tan enamorados de la estética, de la forma y la tradición importada de la Navidad que estamos dispuestos a ignorar el contexto físico inmediato, ya sea el calor sofocante de Lima o el horror inherente de Halloween Town, con tal de ser parte de la fiesta. Llega la noche y la película nos muestra un montaje paralelo donde las realidades colisionan. Mientras en Halloween Town los monstruos están eufóricos por ejecutar su plan, Santa Claus revisa tranquilamente su lista de niños buenos sin sospechar que está a segundos de ser víctima de un crimen federal. El timbre suena y los chicos de Oogie Boogie lo embolsan con una eficiencia alarmante. Este año casi no hay niños malos. De vuelta a la aldea, Jack se ajusta el traje rojo y Sally hace un último intento por traerlo a la realidad, diciéndole que ya no parece él mismo, que se ve como alguien más. Pero Jack, cegado por su ambición, interpreta esto como el éxito de su disfraz. Destroza su propio retrato del rey calabaza y le confiesa que se siente mucho mejor así, deshaciéndose de su vieja identidad, y cuando ella le insiste que le falta algo, la desconexión es total. Ella habla de su esencia y él cree que simplemente le falta un gorro para completar el look. ¡Qué obra de arte! ¡Te ha salido perfecto! Finalmente traen a Santa ante él y aquí vemos la verdadera cara de Jack. Él sabe perfectamente que no es un monstruo y esa solo fue una mentira de marketing para convencer a la plebe. Jack lo reconoce como el líder de la Navidad y con condescendencia disfrazada de amabilidad le informa que se tomará vacaciones forzadas este año. Le arrebata el gorro sin pedir permiso y lo despide, convencido de que está haciendo un favor al viejo. Se ha ganado un descansito. Mientras los niños arrastran a Santa confundido hacia la guarida de Oogie Boogie, traicionando a Jack en el proceso, Sally decide intervenir. Regresa al laboratorio para robar la niebla y detener esta locura. Topándose con una escena digna de película de terror, el Dr. Finkelstein está fabricando un reemplazo, una nueva muñeca diseñada, esta vez para compartir sus ideas y no tener voluntad propia. Su solución tóxica perfecta para no lidiar con una mujer que piensa. Mi cabeza. Con esto dicho, Santa cae víctima del secuestro perpetrado por este trío de pequeños delincuentes y termina en la guarida de Oogie Boogie. Una criatura que resulta ser mucho más como un saco de papas, un apostador compulsivo. Descubrimos que su verdadera naturaleza es la de un adicto a las apuestas que ha convertido su hogar en un casino de las pesadillas, donde todo se decide al azar con unos dados. O al menos eso aparenta, porque está claro que le encanta hacer trampa. Es aterrador ver cómo el destino de la Navidad pende del vicio de un monstruo, pero lo que realmente me llama la atención es el trato que recibe la vejez en esta secuencia. ¿No les parece curioso? A pesar de ser una leyenda, Santa Claus es despojado de todo tipo de misticismo y autoridad, reducido a un anciano frágil y confundido que termina siendo tratado como una simple ficha más en el juego de su sádico captor. Santa Claus, ¿eh? Llegados a este punto, la narrativa entra en una fase crítica donde la psicología de Jack blinda con la realidad. Cuando Sally intenta advertirle sobre el desastre inminente, la visión del árbol en llamas, Jack no la ignora por crueldad, sino por un mecanismo de defensa cognitivo descrito por Leon Festinger, la exposición selectiva. Para evitar esa disonancia cognitiva, Jack ha invertido tantos recursos emocionales y cognitivos en su proyecto, cayendo en la falacia del costo hundido, que su cerebro filtra activamente cualquier información que contradiga su visión de éxito. Al decirle a Sally, es que no lo entiendes, mi traje no estaba listo, Jack reencuadra una advertencia existencial catastrófica como un simple contratiempo logístico. Psicológicamente está protegiendo su frágil motor de satisfacción siguiendo la línea del estudio de Solier. Aceptar la crítica de Sally implicaría aceptar que su cura es un error y que su psique no puede tolerar el regreso al vacío en este momento. Si supiera
supieran la verdad. Mientras Jack se aísla en su optimismo tóxico, el pueblo cae preso de un fenómeno que el psicólogo Irving James denominó como pensamiento de grupo o el group thinking. La comunidad, caracterizada por la alta cohesión y un liderazgo directivo incuestionable, ha suprimido el juicio crítico individual en favor de la unanimidad. Los ciudadanos fabrican sombreros de ratas muertas y juguetes violentos. Bien, al final y al cabo es como ellos ven la Navidad, y también lo hacen porque siguen trabajando bajo la asimilación sesgada de Piaget. No entienden la ternura, solo el terror, y refuerzan mutuamente esta alusión colectiva cuando Jack les dice que está muy bien. Existe una ilusión de invulnerabilidad compartida. Si el rey Calabaza dice que esto es la Navidad, entonces envolver una cabeza cortada es Navidad. Nadie cuestiona la aberración y tampoco creo que lo harían, porque la validación social dentro del grupo depende de conformarse con la visión de su líder. Mi más sincera admiración por el sombrero. Por otro lado, la lealtad volátil de los niños hacia Oogie Boogie se explica perfectamente desde la psicología del desarrollo moral de Lawrence Kohler. Estos personajes operan en el nivel preconvencional, específicamente en la etapa de propósito instrumental. Su moralidad se rige exclusivamente por el propio interés y la gratificación inmediata. Ellos mencionan que Oogie Boogie les podría dar un premio si se portan bien, y tienen miedo a Jack porque Jack es el rey del Halloween y es la figura tenebrosa de esta ciudad. Mientras Jack representa un superego distorsionado que intenta imponer reglas y orden, organizar la Navidad, Oogie Boogie es la encarnación freudiana pura del ello. El it es instintivo, juego sucio, azar, placer sin restricciones. Los niños no traicionan a Jack por la malicia compleja, simplemente gravitan hacia Oogie Boogie porque él resuena con la naturaleza impulsiva y caótica. Obedecen a Jack por miedo a la autoridad, pero siguen a Oogie Boogie por el principio del placer. Lo que tú digas, Jack. Tranquilo, Jack. Finalmente, Sally emerge como mi figura psicológicamente favorita y más sana y compleja de la trama. A diferencia del alcalde, dependencia extrema, o de Jack, negación maníaca, Sally demuestra un locus de control interno robusto, un concepto del psicólogo Julian Rotter. A pesar de vivir en esta situación de abuso y confinamiento literal bajo el Dr. Finkelstein, quien la ha invalidado constantemente, ella entiende que su conducta puede cambiar su entorno. No espera ser salvada, ella actúa, envenena al doctor, se escapa. Sally posee una autonomía cognitiva que la inmuniza contra el pensamiento de grupo. No necesita la validación de Jack ni del pueblo para saber que algo está mal. Su desobediencia no es rebeldía adolescente, es la manifestación de una conciencia individual integrada que es capaz de prever consecuencias a largo plazo, actuando como el único principio de realidad, ego, en un pueblo que se ha entregado colectivamente a una fantasía psicopática. Sorprendido, ¿verdad? Eso es normal. De vuelta a la plaza, entre poemas del alcalde que a nadie le importan, Sally juega su última carta y libera la niebla. El plan parece funcionar, la visibilidad es nula y la catástrofe navideña está a un paso de cancelarse, hasta que la ironía interviene. La nariz brillante de Zero atraviesa la bruma, convirtiéndose involuntariamente en el Rodolfo espectral que Jack necesitaba. Lo ponen al frente del trineo y despega hacia los cielos. ¡A la cabeza de los renos, Zero! Y aquí es donde la película se detiene para darnos su corazón emocional. Mientras el trineo se aleja, Sally se queda sola junto a la reja y entona una canción que es pura honestidad y melancolía. Finalmente entendemos a Sally. No es solo que tema por el desastre, es que se debate entre el deseo de apoyar la felicidad de Jack y el terrible presentimiento de que esto acabará en tragedia. Nos confiesa que le gustaría unirse con entusiasmo, ser su compañera, pero su sentido común y su amor genuino le dicen que algo muy malo va a pasar, resignándose a guardar sus sentimientos en silencio, mientras ve cómo el amor de su vida vuela directo hacia el peligro. Ojalá mi premonición sea falsa. Jack llega al mundo real y el choque cultural es inmediato. Reparte regalos que muerden patos con dientes y en el punto máximo del horror, un niño abre su paquete para encontrar una cabeza reducida, desatando el pánico absoluto. Las líneas de la policía colapsan y las autoridades declaran el estado de emergencia. Pero en Halloween Town escuchan los reportes y celebran creyendo que el miedo es el sinónimo del éxito navideño. Jack, alguien tiene que ayudar. Y entonces llegamos al momento de la confusión absoluta.
Jack ve los potentes reflectores militares buscándolos en el cielo y escucha el estruendo de los cañones, y su inocencia cree genuinamente que son fuegos artificiales y ovaciones en su honor. Se siente agradecido pensando de que el mundo le da las gracias por su trabajo. ¿Es en serio? Sí, es en serio. Está convencido de que lo está haciendo tan bien que confunde intentos de derribo con aplausos, pero esa realidad lo golpea rápido. Literalmente, cuando esa celebración se convierte en un misil que lo impacta de lleno en el trineo. Mientras tanto, en su último intento por salvar el día, Sally se infiltra para liberar a Santa. Pero Oogie Boogie no es tonto, descubre la jugada y termina capturándola también, dejando todo listo para el peor escenario posible. Ya verás cuando venga Jack. Jack finalmente se da cuenta que quieren derribarlo, y finalmente uno de esos misiles impacta directamente. Todos en la ciudad están entristecidos, pues piensan que Jack perecería. El alcalde empieza a comunicar la triste noticia por todo el pueblo. Por otro lado, en la ciudad las autoridades aseguran que el impostor ha sido eliminado, pero no hay señales de Santa. Juguemos un poquito. Tras ser derribado por la artillería antiaérea del mundo real, Jack aterriza literalmente en los brazos de un ángel de piedra en el cementerio, componiendo la imagen perfecta de la derrota. Y aquí comienza lo interesante, porque su monólogo inicial es el reconocimiento de la culpa brutal. ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! Vemos a un Jack roto, admitido que su visión de mejorar la Navidad fue una catástrofe y que su ambición cegó su juicio. Sin embargo, lo brillante de esa secuencia no es el arrepentimiento, sino la asombrosa rapidez con la que su ego se reconstruye en la narrativa. En cuestión de segundos, Jack pasa de la autoflagelación a la validación con una frase que debería enmarcarse en la historia de la racionalización. Pues, ¿qué más da? Al menos lo intenté. Piénsalo bien. No pide perdón a los niños traumatizados ni a la policía. Él encuentra consuelo en la magnitud de su propia osadía. Se convence a sí mismo de que aunque el resultado fue nefasto, la experiencia fue sublime. Por un momento, sí, al firmamento fui. Jack se da cuenta de que tocó el cielo y aunque se quemó, nadie más tuvo las agallas para volar tan alto, transformando su fracaso en una leyenda épica y asegurando que grandes historias seguirán de mí. Y justo ahí es donde ocurre la verdadera magia, el clímax emocional de la película. Al intentar ser otra persona y fallar estrepitosamente, Jack finalmente entiende el valor de su propia identidad. Se arranca el gorro de Santa no con vergüenza, sino con liberación, gritando: "Soy el rey del Halloween". Es una epifanía gloriosa. Se da cuenta de que el vacío que sentía al principio no se llenaba con luces y regalos, sino con nuevos desafíos dentro de su propia naturaleza. Jack redescubre su pasión por el susto y con una energía renovada, su mente se inunda de miles de ideas para nuevos sustos hasta el próximo año. Básicamente tuvo que destruir la Navidad, traumatizar a miles de niños para recordar por qué amaba tanto el Halloween. Y bueno, el detalle de que Santa Claus sigue secuestrado por un saco de bichos ludópata es un pequeño cabo suelto que, quizás se deba de remediar ahora. Sally es como personaje fascinante, no solo como la enamorada, sino como el único sujeto de Halloween Town que conserva el juicio crítico y el principio de realidad. Mientras Jack está intoxicado por un estado maníaco y flujo, ese entusiasmo ciego donde ignora riesgos, Sally actúa bajo un sistema de previsión de consecuencias. Su angustia y sus intentos de sabotaje no nacen de la inseguridad emocional, sino como la inteligencia intrapersonal y interpersonal superior. Ella es capaz de leer las emociones ajenas y predecir resultados negativos, algo que Jack, cegado por su ego y su necesidad de novedad, ha perdido por completo. Sally desobedece a su creador y lo desafía constantemente. Es un ser que añora libertad y en cierta forma actúa como una crítica social. Ella se infiltra donde Oogie Boogie para ayudar a Jack. Ella valora la integridad de Jack, el individuo, más que la fantasía de Jack, el proyecto, actuando como la única conexión a tierra en un sistema que ha entrado en un seguimiento a ciegas. Cuando los cañones antiaéreos comienzan a disparar, su cerebro, desesperadamente por mantener la narrativa de éxito, reinterpreta las amenazas vitales como fuegos artificiales de celebración. Esto es un mecanismo de defensa cognitivo poderoso. La mente reescribe la realidad en tiempo real para evitar el dolor de la disonancia cognitiva que implicaría admitir que su regalo es un acto de terror. Jack está viviendo lo que el psicólogo David Elkind llamó la fábula personal. Se siente invulnerable. El protagonista
protagonista de una historia donde nada puede salir mal, proyectando su euforia interna sobre el mundo que en realidad está gritando pánico. Es necesaria la intervención bruta de la física, el misil que lo derriba, para romper esa burbuja alucinatoria y forzarlo a enfrentar la verdad empírica. ¡Lo están celebrando! La escena del cementerio es sin duda el núcleo psicológico más denso de la película. Al despertar entre las estatuas, Jack atraviesa un proceso acelerado de duelo y reconstrucción que la terapia cognitiva moderna denomina reestructuración cognitiva. Inicialmente siente la herida narcisista, la vergüenza y el reconocimiento del error, pero fíjate en la velocidad con la que su discurso cambia, de ¿qué he hecho? a al menos lo intenté. Jack utiliza la racionalización adaptativa para salvar su psique de la depresión. Resignifica el fracaso logístico como un éxito experimental. Se dice a sí mismo que haber tocado el firmamento valió el precio de la caída, validando que su crisis inicial, el estancamiento y aburrimiento, y que explicamos con el estudio de Solier, se ha resuelto. No necesitaba ser santa para siempre, solo necesitaba romper la rutina para sentirse vivo. Finalmente, cuando se levanta y grita "Soy el rey del Halloween", no estamos viendo una simple resignación, sino una reintegración identitaria. Jack ha sufrido una experiencia emocional correctiva al probarse el traje del otro, Santa, y fallar catastróficamente ha confirmado por contraste quién es realmente. La recuperación es rápida porque el síntoma, el aburrimiento, ha desaparecido gracias a la intensidad traumática de la experiencia. Vuelve a su rol original no porque no tenga otra opción, sino por la congruencia. Este es un término de Carl Rogers, de quien ha explorado su sombra y ha decidido conscientemente volver a la luz. Su yo ahora está alineado. El fracaso masivo actuó como terapia de choque necesaria para destruir su apatía y devolverle el disfrute por su propia naturaleza macabra. ¡Yo soy el rey del mal! Sin perder un segundo, Jack se lanza a la carrera hacia la guarida de Oogie Boogie para evitar que Santa Claus y Sally se conviertan en los ingredientes principales de un estofado. Oogie, fiel a su arrogancia, ya está cantando victoria, literalmente regodeándose en los rumores de que Jack ha sido reducido a polvo estelar por la artillería humana. Pero justo cuando está a punto de arrojar a los prisioneros a un pozo de lava fundida, Jack irrumpe en escena. Estoy hambriento. Lo que sigue es un duelo donde Jack esquiva trampas mortales y cuchillas giratorias con una excelencia que solo un esqueleto puede tener, demostrando que su agilidad no era solo una pose. Finalmente, Jack atrapa un hilo suelto de Oogie Boogie y en un acto de justicia poética lo deshilacha por completo, revelando la repugnante verdad. El gran Coco no era más que un montón de insectos con delirios de grandeza envueltos en un saco de papas. Jack, pero tú no estabas muerto. Con la amenaza neutralizada, Jack se disculpa con una humildad que no le habíamos visto en toda la cinta. Santa, que está furioso y con toda la razón del mundo, le acaban de secuestrar la festividad y casi lo matan, le suelta una verdad lapidaria. La única persona con un grado de sensatez en todo este desastre fue Sally. Y demostrando por qué es una leyenda logística, Santa sale disparado por una chimenea para arreglar el caos global en tiempo récord. Jack y Sally se quedan finalmente solos. Y justo cuando Jack admite que ha sido un ciego idiota, su momento es interrumpido por el alcalde y los niños, que llegan tarde al rescate, pero a tiempo para celebrar que su rey sigue en una pieza. ¡Ya está! ¡Y vivo! ¿Qué te dijimos? Las noticias confirman que Santa ha salvado la Navidad, pero el verdadero milagro ocurre sobre Halloween Town. Desde el cielo, Santa envía un regalo de despedida: nieve. Por primera vez cae nieve sobre este mundo de pesadillas, y es fascinante ver a los monstruos que antes veían el peligro en todo, jugando maravillados con los copos blancos. Finalmente entienden la alegría que Jack intentaba explicar, no a través de la teoría, sino a través de la vivencia. ¡Feliz Navidad! Jack sigue a Sally hasta la colina espiral del cementerio y allí, bajo la luz de la luna y con una cinematografía impecable, ambos confiesan su amor y se funden con un beso, cerrando una de las historias más redondas de la animación, y así termina una obra maestra
y perdonen que me ponga técnico al final, no fue dirigida por Tim Burton, fue dirigida por el titán del stop motion Henry Selick, el mismo genio detrás de Coraline. Pero claro, el departamento de marketing de Disney decidió estampar Tim Burton's en letras gigantes sobre el título, perpetrando así uno de los engaños colectivos más exitosos de los 90, haciéndome creer durante toda mi adolescencia que Tim Burton movía los muñequitos eclipsando injustamente el trabajo de Selick. Pero en fin, esta estafa histórica es material para otro video. No vamos a amargarnos el final con tecnicismos legales, pero sí sentía la obligación moral de dejarles ese dato para que duerman con la conciencia tranquila. Nos has salvado, estamos agradecidos. Llegamos al acorde final, a ese momento en la colina espiral donde la nieve no cae con una obsesión científica, sino con un milagro estético, y donde Jack finalmente deja de mirar al horizonte, mira a quien ha estado a su lado todo el tiempo. Desde la psicología clínica, ese encuentro con Sally no es simplemente un romance de cierre, es el paso definitivo de la etapa del aislamiento a la etapa de la intimidad escrita por Erik Erikson. Durante toda la película, Jack ha operado desde el narcisismo funcional. Él era el sol alrededor del cual giraba el pueblo, pero cuando escucha a Sally cantar y decide unir su voz a ella, ocurre un fenómeno psicológico llamado sintonía emocional. Jack deja de imponer su narrativa, su canción de ¿qué es?, llena de preguntas frenéticas, y adopta la melodía de Sally. Al cantar Mi querida amiga, Jack reconoce por primera vez un otro legítimo, rompe su solipsismo, esa creencia de que solo su mente existe e importa, y valida la realidad subjetiva de Sally. El beso no es solo un contacto físico, es la integración de la reciprocidad. ¿Podrías ayudarme? No podía dejar que... Jack descubre que la cura para su vacío, ese factor 2 de satisfacción del estudio de Solier que mencionamos antes, no estaba en un objeto inanimado como la Navidad, sino en la conexión vincular con un igual que lo comprende más allá de su rol de rey. Si lo pensamos bien, toda la crisis de Jack fue un intento desesperado de sentir algo, y aquí reside la lección más potente sobre el sentido de la vida, que la psicología moderna nos puede regalar. Recordemos la investigación de Solier. Nos obsesionamos con el significado, el éxito, el cargo, ser rey, creyendo que si alcanzamos la cima, la felicidad vendrá por defecto. Pero Jack nos enseña, a través de su caída estrepitosa, que el significado sin satisfacción afectiva es solo una jaula bonita. Gracias, muchas gracias. Jack tuvo que romperse, tuvo que arruinar la Navidad y ser derribado del cielo para entender que el propósito no se encuentra robando emociones ajenas, sino que se construye cultivando las propias. Su viaje fue necesario. La confusión de identidad no fue un error, fue el fuego purificador que quemó su apatía y le permitió ver lo que tenía enfrente. Que últimamente crees que te falta algo. La psicología nos dice que el vacío no se llena con novedades y estímulos baratos, se llena cuando tenemos el coraje de compartir nuestra vulnerabilidad con otro ser humano o muñeco de trapo. Así que, si te sientes como Jack al principio, atrapado en una rutina exitosa pero gris, recuerda que el desastre no es el final. A veces tienes que estrellar tu trineo contra el cementerio de las expectativas para darte cuenta de que lo que buscabas en el cielo siempre estuvo esperando en la tierra. La resiliencia no es evitar caer, es levantarse, sacudirse el polvo y tener la valentía de cantar una nueva canción, ya no solo, sino acompañado, porque al final el sentido de la vida no es un trofeo que se pone en una repisa, es la mano que sostienes mientras miras la luna. Muchas gracias por acompañarme en esta disección psicológica del Rey Calabaza. Si este análisis te ha hecho repensar tu propio vacío o simplemente te ha dado ganas de volver a ver la película con otros ojos, deja tu like y suscríbete para que sigamos analizando la mente humana a través de la historia que más amas. Hasta la próxima.